El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Fuego ira delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbrarán el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová. Delante del Señor de toda la tierra, los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven en las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Porque Jehová, tú eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los librará. La luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios de nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuiste de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Misericordia y juicio cantaré
A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mis caminos andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para examinar de la ciudad de Jehová, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad de su Santo Espíritu sea contigo, pueblo. Gracias a Dios Todopoderoso por su bendito amor y su misericordia con nosotros cada día, las cuales son nuevas. Estamos aquí una vez más para seguirte hablando de su bendita misericordia y de su grande amor con nosotros. Sí, porque aunque parezca extraño y difícil de entender, es lo que te hablo, misericordia. Porque Él dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, te he estado hablando esto, misericordia, para que verdaderamente te des cuenta que realmente Dios es misericordioso. En estos días la misericordia de Dios no se entiende, simplemente se ha desafortunadamente tomado para una forma de caminar mala. Pero en el nombre de Jesús vamos a remover toda fortaleza, destruir y tumbar todo tipo de becerro y doctrina que se levante en contra de Dios, para que así el pueblo de Dios sea libre y vaya y ofrezca sacrificios de alabanza de un corazón contrito y humillado, en espíritu y en verdad, al desierto, allá donde a Él le gusta, allí a donde los hombres aprenden a confiar en Dios y a depender únicamente de Él. Porque ahí es donde Dios lleva a aquellos los que le van a servir, a el desierto. Después de un rato los mete a la tierra prometida. Pero grande es el Señor. ¿Ok? Estamos estudiando estos últimos días, hemos estado estudiando lo que es el asunto de creer. Creer en el Señor. Creer lo que la palabra dice. ¿Ok? Cuando hablamos de creer, hablamos de que realmente se cree, no como de labios que sabes que está ahí, sino que la obedeces. ¿Ok? El creer en Dios es ponerla por obra. Creer en Dios es poner por obra su palabra, es poner por obra lo que Él te manda, es obedecer lo que Él te está diciendo. Eso significa creer en Dios. Por eso Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, ¿ok? Porque saben y conocen quién es Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a creer a su palabra. Eso significa que lo que Dios dice es, ¿ok? Y cuando Dios habla de vivir en santidad, Él habla de vivir en santidad. Por ejemplo, aquí te leí en el libro de Salmos 101. ¿Ok? Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Una ocasión te estaba hablando acerca de esto en los días pasados. Y esta es la razón por la cual en estos días el camino de la perfección no se entiende. Y desafortunadamente hay mucho pueblo. Y no solamente no se entiende, no se busca y se rechaza a aquellos que la buscan. Aquellos que buscan este camino de perfección son rechazados en su mayoría por el pueblo cristiano moderno. Pero la Biblia dice bien claro, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Estamos hablando, libro de Salmos 101, versículo 2. ¿Ok? Y no salgas con que eso está en el Antiguo Testamento. Eso es una clara señal de que no quieres poner por obra su palabra simplemente porque no te gusta. Pero ahí está escrito, yo creo que desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Y toda ella, como está escrito en Timoteo, es útil para redarguir, para exhortar y para afirmar, corregir.
Entonces, ese es el propósito. La razón por la cual en estos días no se entiende el camino de la perfección es bien claro, porque Dios no está en el corazón del hombre. Yo sé que esto es difícil, muchas veces duro de digerir, por la causa de que se ha caminado o vivido en una religión cristiana por muchos años. Entonces, pues eso ha venido a ocasionar que se piense que sí se tiene a Dios, pero tener a Dios no es, como te he dicho un montón de veces, no es estar en una iglesia. Tener a Dios es obedecer su palabra. Cuando vengas a mí, la Biblia enseña, cuando vengas a mí, vivías una vida rebelde y desobediente a Dios, pero cuando Dios viene a ti, de ahí para adelante vives una vida obediente al Padre. Ese es el plan y el propósito, para eso Él nos salva. ¿Ok? Quiero que mires y te voy a leer otra vez el libro de Salmos 101. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Ok? Fíjate el tipo de compromiso que esta persona a sí misma se pone. ¿Cómo va a caminar en su casa? Con integridad. Integridad es ni más ni menos que la perfección hecha realidad en la vida de una persona. Cuando una persona es íntegra, es una persona completa. Y nadie puede ser íntegro por su propia cuenta. Necesitamos a Jesús, porque la carne es carne y siempre va a buscar las cosas de este mundo, porque es de este mundo. Pero aquellos los cuales somos nacidos de Dios, buscamos las cosas de arriba, a donde está el Padre. Y a causa de nuestro Señor Jesús, podemos vivir una vida como a Él le gusta. Entender, el simple hecho de entender la perfección únicamente se alcanza cuando Cristo viene al corazón de la persona. Si no se entiende la perfección, es porque Cristo no está ahí. Y esto realmente no es difícil. El hombre se autoengaña a sí mismo. ¿Ok? Pero si tú estás haciendo iniquidad, tú no puedes, el Señor lo dijo bien claramente, tú no puedes servir a dos amos. No puedes amar a dos amos, porque amas a uno y aborreces al otro. O sea, no puedes servir a los dos. No puedes hacer iniquidad y justicia dentro de una sola forma de vivir. Eso enseña que si haces iniquidad, aborreces a Dios. Si haces justicia, aborreces la iniquidad. Entonces no puedes hacer justicia, luego iniquidad, luego justicia, luego iniquidad y llevártela así caminando por esta tierra. No, uno u lo otro, no los dos. ¿Ok? Hasta este tiempo se ha caminado en esa forma de vivir, en un camino doble, pero es necesario que las cosas se arreglen y que aquel que decida seguir a Cristo lo siga con el corazón. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? No se cree. La Biblia dice bien claramente, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Abierto. Solamente tienes que creerlo. Si tú quieres entender el camino de la perfección, bueno, entonces tengo que pedirle al Señor que entre en mi corazón para de esa forma yo entender ese camino. Y es un camino muy bonito. Es el camino en el cual el Señor Jesús caminó. El Señor Jesús caminó en esta tierra en perfección. Él caminó desde que nació hasta que se fue en perfección y la Biblia claramente da testimonio que Él caminó sin pecado. Con todo y eso, Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Imagínate. Eso no quiere decir que Él quebrantaba los mandamientos de Dios, sino que tenía que sujetar esta carne, como la mía, igual también a Él buscaba darle apetitos carnales. Se buscaba, la carne siempre va a buscar las cosas de su propia carne. Por eso el Señor se negó a sí mismo para no quebrantar los mandamientos de Dios y así hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos toca también a nosotros hacer a cada uno, día a día. Tomar nuestra cruz diariamente y seguirle. Tomar nuestra cruz diariamente y seguirle. ¿Qué significa tomar la cruz? Eso significa, hoy no voy a quebrantar los mandamientos de Dios. Es una vida, vamos a decir, al mismo tiempo pacífica, llena de gozo en el Señor, pero al mismo tiempo es una lucha constante en la cual tienes que decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado, no al pecado, no al pecado. Eso es tomar la cruz. Rechazar la iniquidad, eso significa tomar la cruz. Renunciar a los placeres carnales con tal de agradar a tu Padre que está en el cielo.
Jesús dijo, no se haga mi voluntad. ¿Qué quería hacer? Él estaba pidiendo que si fuese su voluntad de Dios, le cambiara las cosas. Él sabía que tenía que cargar la cruz hacia el Calvario y estaba pidiendo por si había otra voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es que agarremos la cruz diariamente y lo sigamos. ¿Y cuál es esa cruz? Día a día renunciar a los deseos carnales, a los deseos de los ojos y a la gloria, a la vana gloria de la vida. Bien claro está el asunto. Ese es un asunto constante, diario, para la gloria del Señor que vive y reina por siempre y para siempre. El sufrimiento es porque tú te abstienes de las cosas de este mundo cuando todo mundo se deleita en ellos. Ahí se sufre. Pueblo, te digo otra vez, solamente cree a Dios. Si Dios dice, como está escrito aquí que te leí, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, eso es, créelo. Entonces, ¿qué te dice la Biblia? Bueno, entonces tengo que recibir a Jesús en mi corazón. Pero que recibir a Jesús en mi corazón no significa una simple oración. Significa que realmente estoy cansado de esta vida, que ya no quiero más de la iniquidad, que no quiero estar caminando en inmundicia o en tibieza. Ya no quiero nada de eso. Ahora quiero a Cristo. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para mantenerlo conmigo. ¿Sí? Así sencillo. Entonces, te estaba leyendo también, hablando en el asunto de santidad, y te leí también el asunto de perfección, para que te des cuenta. Fíjate, te leo el versículo 13, Salmo 101. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Entiendes eso? Hablando Dios. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Yo te he hablado de fidelidad antes. Aquí está. ¿A dónde pone los ojos el Señor? En los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén con Él. Ese es el plan. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. O sea, fíjate, primero tiene que Cristo venir a ti para que entiendas el camino de la perfección. Una vez que vienes a Cristo y caminas en este camino, entonces servirás a Dios. ¡Wow! Esto sí que está sabroso, pueblo. Para que mires, la perfección no es un asunto así nada más. Por muchos días ha sido odiado, por muchos días, nadie es perfecto. Por muchos días lo que es la perfección nunca se quiso porque no la entendieron. Para los hombres siempre una persona perfecta es una persona arrogante, soberbia, altiva, que se cree mucho enfrente de los demás. Eso no tiene nada de perfección. Eso es totalmente abominable en los ojos de Dios. Perfección estamos hablando a cómo Cristo vivió. Íntegro, humilde, sencillo, ¿ok? Ese tipo de perfección estamos hablando. Para que el reino de Dios sea glorificado. No una perfección que hasta en estos días simplemente se mira así bien raro. Te estoy hablando de estas cosas simplemente porque estoy leyendo el Salmo 101. El plan es que creas lo que está escrito. Otra vez, aunque sé que te he hablado de estas cosas, el propósito es que creas. Creer es aceptar lo que Dios te dice. Es doblarte y decir, sí Señor, eso haré. ¿Ok? Es reconocer la autoridad y el señorío del Señor Jesús. ¿Ok? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Te das cuenta? El que habla mentiras no se afirma. El otro día te dije también, te leí en la Biblia, que el que hace iniquidad no se afirmará. Aquí habla un versículo también que dice que si haces mentiras tampoco te vas a afirmar. ¿Te das cuenta cómo quebrantando los mandamientos de Dios nunca te afirmas? Ahora puedes entender por qué razón han pasado los años y los años y los años en el cristianismo y continúas viviendo una vida igual que como el día que primero empezaste en Cristo o peor aún. Ese es el problema. El problema es que se ha caminado en iniquidad y no se puede afirmar ahí. Mientras una persona esté caminando en iniquidad, haciendo pecado o diciendo mentiras, no va a afirmarse en el Señor.
no se va a afirmar. ¿Por qué? Porque yo digo no, porque la Biblia dice que el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El que hace iniquidad no se afirmará. Te digo estas cosas, ¿para qué? Para que creas. Cuando tú crees, y yo te leo este versículo y tú crees, wow, tú dices, con razón no me ha afirmado. ¿Ok? Ahora sé lo que tengo que hacer, apartarme del pecado y entonces sí me afirmo. Por supuesto, eso es lo que se está buscando, que creas en el Señor, que creas su bendita palabra para que de esa forma tú puedas vivir una vida victoriosa delante de Él. La victoria es tuya, Dios te la ha dado, solamente tienes que empezar a vivir en esa victoria que Dios te dio. ¿Ok? Para que mires realmente, dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. No hay excepción de personas en Dios. Si un santo hace iniquidad, léele en el libro de Ezequiel, tú te vas a dar cuenta, si el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, la justicia que hizo no le será contada, sino la iniquidad que hizo al último. Si el impío se apartara de su impiedad e hiciera justicia, la impiedad no le será contada, sino la justicia que hizo al último. En pocas palabras, enfrente de Dios es como que los días van pasando, como que cada día es un día nuevo que nos da la oportunidad de vivir ese día en santidad. Enfrente de Dios, reconociendo y apartándonos de todo pecado. Día a día. El vivir sin pecado no es un asunto a lo largo, es un asunto diario. Solamente ese día. Hoy, mañana, no te preocupes, ayer ya se fue. El libro de Salmos, capítulo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es mi complacencia. ¿Recuerdas este versículo? ¿Quieres saber cómo se complace a Dios? Ahí está. Para los santos que están en la tierra, los que son santos y los íntegros, estos complacen a Dios. Y otra vez, santos son apartados para Dios, que no se involucran en ninguna de las cosas de esta tierra. Íntegros, unas personas completas. Hablando de perfección en integridad, la perfección hecha realidad. Efesios 1:4, ahí está escrito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Déjate lo busco aquí para mirarlo, Efesios 1:4. Dice, ahí está, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pueblo, cuando la Biblia dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es exactamente eso. No está diciendo que fuéramos santos de palabra. A ver, ¿puedes ser sin mancha de palabra? ¿Puedes ser sin mancha simplemente por decir que tú eres sin mancha? Es que enfrente de Dios vamos a ser juzgados por Él mero. Por lo tanto, nosotros nos conviene mantenernos de la forma en santidad y sin mancha y sin arruga, porque sin santidad nadie verá al Señor. Estas cosas ya las sabes, las has escuchado de muchas veces, simplemente que no se creen. O se creen torcidas. Se llama vana confidencia. El creer simplemente que eres salvo porque hiciste la oración de fe y de ahí para adelante ya. No, estoy hablando de creer. Crees que Dios dijo, por lo tanto, apártate de la iniquidad. Si Dios dijo, aparta tu pie de lo malo o aparta tu pie del mal, eso es exactamente lo que Dios está buscando. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que miras otra vez, como conviene a santos, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Fíjate el tipo de santidad, no es un asunto de título, es una forma de vivir en completa pureza en frente de Dios.
Otra vez, pueblo, esta pureza no la agarras por ti mismo. Esta salvación de la cual te hablo, esta justicia y esta santidad no es por obras. Esta justicia te es dada a ti por el Señor Jesús cuando te arrepientes de tus malos caminos y después de allí te mantienes en esa santidad o justicia e incluso te santificas más. ¿Ok? Colosenses otra vez 1:2. A los santos, a los fieles hermanos que están en Cristo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te estoy recorriendo los versículos de la semana pasada que estuvimos estudiando. Ahora, hablando de santidad y fidelidad, Colosenses 1:22, en su cuerpo y en su carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos va a presentar? Santos y sin mancha delante de Él. Otra vez, para eso nos limpia, para presentarnos a nosotros de tal forma enfrente de Él. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pueblo, Él nos limpió Él nos limpió de la iniquidad para que cuando estemos enfrente de Él, estemos santos y sin mancha e irreprensibles, o sea, bien limpiecitos enfrente de Él. Para eso nos limpió. Él no nos limpió para que nosotros fuéramos al pecado nuevamente. Él nos limpió para que nosotros nos mantuviéramos en esa limpieza para el día de nuestra venida, de la venida de Él, o ya sea que nosotros lo encontremos allá en el cielo antes de que Él venga. Con todo y eso, para eso fuimos limpiados. Nosotros no fuimos limpiados para inmundicia, no fuimos limpiados para después volvernos a ensuciar otra vez, no fuimos limpiados para ir nuevamente a quebrantar los mandamientos de Dios. O sea, no, fuimos limpiados para que cuando Él venga, estar con Él. ¿Ok? Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas que dieron por hecho que eran santas y dejaron de hacer la voluntad de Dios. Por eso las lámparas de aceite se vaciaron. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 13. Dice en el versículo 2, vestíos pues como hijos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a los otros, y perdonándoos unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ok? De esa forma. ¿Miras? ¿Crees lo que está escrito? Como dice el Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Con cómo te vas a vestir? En santidad, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Está hablando ni más ni menos que de los frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Ahora en Pedro, estos versículos que te estoy dando son de acuerdo a la santidad, para que tú creas que la santidad te la dio Dios, pero no es como nada más, ¿cómo te lo puedo decir? Como una marca únicamente. Es un estilo de vida. Eres luz. La luz no es luz simplemente porque es luz. La luz es luz porque alumbra, porque brilla. Los focos dan luz, pero no son la luz. ¿Ok? Así que no seas foco. Sé luz. La luz es la que hace que el foco alumbre. Luz, estamos hablando de como Jesús. Que nuestras acciones se miran enfrente de estas tinieblas que en esta tierra hay. Porque todo mundo hace iniquidad. Y los hijos de Dios hacemos justicia. Se mira la diferencia. Pero si el mundo hace iniquidad y los hijos de Dios hacen iniquidad, ¿cuál es la diferencia? O sea, no la hay. Nada más porque unos dicen que son hijos de Dios y los otros pues no dicen que son hijos de Dios, pero las obras son iguales. No. El Señor dijo que había que brillar, ponerla en alto para que los demás miren vuestra manera santa y justa de vivir en esta tierra. O sea, no para presumirles, sino para que el nombre del Señor sea glorificado a causa de nuestra forma
santa y justa de vivir en esta tierra. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí está lo que te estaba diciendo. ¿Ok? En toda vuestra manera de vivir. No está diciendo un título. Si la santidad fuera un título, no diría en toda vuestra manera de vivir. Diría únicamente, vosotros ya sois santos porque tienen el título de santos. No, la santidad no es un título. Es una forma de vivir sin pecado y sin mancha enfrente de Dios. Apartados. Es una forma de vivir apartados para Dios. ¿Apartados de qué? Apartados de la iniquidad. Apartados de los deseos del mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la gloria de la vida. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. ¿Ok? Por eso la Biblia habla así. Entonces, ¿qué te estoy diciendo otra vez? Estas cosas te las digo para que las creas, como está escrito. Si no creéis a los escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Tienes que creer en la Biblia, pueblo. Y el tropiezo de la incredulidad es uno de los tropiezos más grandes que desafortunadamente en estos días ha estorbado mucho al pueblo. Porque el pueblo en estos días cree que es santo, pero es una vana forma de creer. Porque si dices que eres santo y no corroboras con tus acciones tu santidad, te estás engañando a ti mismo. Tu corazón te engaña. Sino que como aquel es santo, ¿cómo vamos a ser santos? Como Dios. ¿Cómo es santo Dios? ¿Te recuerdas? La Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces la perfección que nosotros debemos vivir en esta tierra tiene que ser igual a la de Dios. Ay, pero por mucho tiempo y por muchos años se ha dicho, ay no, pero que Dios es Dios y nosotros somos hombres pecadores que fue y que vino. Pues ya es tiempo de dejar el pecado y vivir una vida en santidad igual a la de Dios, porque por Cristo es que nos fue dado esto. Sí, ¿qué dice la Biblia? El alumno no puede ser más que el maestro, pero bástele al alumno ser como el maestro. Por eso nos está diciendo, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Aquí dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿como quién? Como el que nos llamó. ¿Qué forma de santidad tiene Cristo? ¿Es Cristo santo de nombre o es santo porque vive en santidad, sino que en Él no hay ningún tipo de sombra de variación ni de pecado de nada? Él es luz inaccesible. ¿Ok? Entonces así está diciendo el Señor que nosotros seamos santos. ¿Crees esto, pueblo? Tal vez te cuesta trabajo digerirlo. Yo no te estoy pidiendo que lo dijeras. Te estoy pidiendo que lo creas. Porque se cree con el corazón, no con la mente. Cuando se te habla la palabra de Dios y razonas al respecto y la mides con tus capacidades y te das cuenta de las cuantas multitudes de veces que has quebrantado los mandamientos de Dios en tu vida pasada y miras para frente y miras tus deseos y sabes que no lo vas a lograr. No te estoy diciendo que vivas una vida de acuerdo a tus capacidades. Te estoy diciendo que vivas una vida de acuerdo al poder, el poder del Espíritu Santo de Dios que opera en ti para que tú vivas una vida en santidad. Esto no es por fuerza, ni por espada, ni por nada, sino por el poder del Espíritu de Dios. Si solamente crees, si la Biblia dice, sino como aquel que os llamó es santo, en pocas palabras está diciendo, en la misma comparación, en la forma que Él es santo, así nosotros también sed santos. Por eso dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Ok? Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Si somos hijos de Dios y Dios vive y Dios es luz, nosotros somos luz. ¿Acaso no dijo eso el Señor Jesús? Él lo dijo. Por eso te estoy diciendo ahora, cree la palabra. No razones al mismo, no la compares, no le eches lógica, no voy a poder, que no se puede. Ese ha sido el gran tropiezo del cristianismo moderno, que en lugar de creer la palabra simple y sencilla, le pasa lo que al sirio con el profeta a Eliseo. ¿No hay mejores ríos en Siria? Métete al Jordán 7 veces. Pero el sirio no entendía, porque Eliseo le dijo, métete al Jordán 7 veces y serás limpio. Pero el sirio estaba pensando que iba a ser limpio de la mugre.
Pero Eliseo le estaba pensando, le estaba diciendo que iba a ser limpio de su lepra. O sea, las cosas simplemente no se entendieron de la misma forma. Y por cuanto no se entendieron, el sirio estaba pensando en una forma racional que los ríos de donde él venía eran más limpios, más puros. Entonces podía quedar más limpio que si se metiera al Jordán, que posiblemente en aquellos días estaba sucio, no sé por qué lo despreciaba. ¿Me entiendes? Entonces, pueblo, igual como te hablé el otro día con el asunto de David, no es en tu fuerza, es en el poder de Dios. Simplemente cree. ¿Por qué venció David a Goliat? Sino porque creyó en el poder del Señor. Y tú vas a vencer cualquier tipo de gigante, no en tu fuerza, sino porque creas en el Señor, porque creas que en Él todo lo puedes. No importa, te voy a decir, qué tipo de deseo pagano te ande tumbando. Puede ser lujuria, puede ser el chisme, puede ser la avaricia, puede ser la vanagloria de la vida. Cualquier cosa que te jale, por más grande que lo sientas y que sientas que no puedes vencerlo, para ti se mira grande, pero para Dios no es nada. Cree en Dios, que en Él sí puedes tumbar ese gigante de idolatría, de avaricia, de mentira o de cualquier cosa que se te atraviese. Porque todo lo puedes en Cristo. Tienes que creer la palabra. Por eso te digo, si el Señor dijo, sed perfectos como vuestro Padre está en el cielo es perfecto, o sea, está diciendo que seamos o que vivamos una vida perfecta igual como la que Dios vive. ¿Ok? Yo sé que a través de los días hay la falsa humildad en estos días. No, Dios es Dios, yo soy hombre, no me puedo comparar con Dios. No te estás comparando, el Señor te lo dio. Él te lo dio. La Biblia dice que nos dio el espíritu de su Hijo. Y la Biblia enseña que somos uno con Dios por el mismo espíritu. Por lo tanto, tú eras enemigo y advenedizo, pero por causa de la sangre de Jesucristo te fue dado el espíritu de adopción con el cual clamas, Abba Padre. Eso ya no es de ti, sino del espíritu que Dios puso en ti. Si solamente creyeras estas cosas, pueblo, si dejaras de mirar las posibilidades en tu propia carne o basado en tus propias habilidades. A mí me han dicho la gente, no todos tienen la misma capacidad que tú. Tal vez no todos tengan la capacidad que yo, pero todos pueden creer de la misma forma que yo. Todos pueden creer de la misma forma loca. Sí. Aquí no se trata de las capacidades, no se trata de tus habilidades, no, se trata de creer. Simple y sencillo, creer. Nada más así, pueblo. Si tú crees ese tipo de santidad, de la cual estoy hablando, y si tú crees que en la palabra de Dios están escritos, entonces realmente eso es. Lo agarras y lo vives, pero tienes que creerlo. Otra vez, no es en tu fuerza. La razón por la cual en estos días se le hace difícil al hombre vivir en santidad es porque analiza las cosas con su mente, se regresa para atrás las cuantas veces ha fallado, mira para adelante el futuro y ya está hecho que va a fallar. No tienes garantía del día de mañana. Por lo tanto, ni siquiera tienes que estarle poniendo los ojos el día de mañana porque no viene y no sabes si vas a estar aquí. Lo que tú tienes que poner los ojos es en el autor y consumador de la fe. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Puedo yo en el nombre de Jehová vivir en santidad? ¿Puedo en el nombre de Jesús caminar sin pecado en esta tierra? ¿Sí o no? No en mí, en Él. ¿Por qué? Porque creo, fe y acción. El Señor dijo, sed santo, por lo tanto yo creo. Vete de mí, Satanás, porque el Señor dijo, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, no está basado en tu propia fuerza, pueblo. No mires al pecado, ni mires qué tan grande es. No mires las veces que te ha tumbado. No mires las veces que has caído en él por tu propio deseo. ¿Ok? Mira a Jehová de los ejércitos. La razón por la cual los israelitas temblaban en frente de Goliat era porque lo miraban y lo miraban más grande que ellos. Y eso es una forma normal, ¿ok? En la tierra cuando hay un pleito y se mira otra persona más grande que el otro, pues ya sabes que te va a ganar, ¿no? Porque está grandote, ¿verdad?
Entonces, en estos días también se ha estado mirando al enemigo como algo más grande y más poderoso. Pero fíjate, dale para atrás al libro de Éxodo y vas a encontrar allí cuando Moisés tiró la vara al piso y se convirtió en serpiente, y luego los magos de Egipto aventaron la vara al piso también y se convirtieron en serpientes. Eran 3, pero la serpiente la vara de Moisés que se convirtió en serpiente se comió las otras 3 varas. En pocas palabras, el Señor me enseñó que nosotros tenemos un espíritu superior al espíritu que anda en el mundo. No por nosotros mismos, sino porque Cristo está en mí. ¿No has leído ese versículo que está escrito? Que más grande es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Por lo tanto, el espíritu que nos es dado es un espíritu superior al espíritu que en el mundo hay. Pueblo, no puedes subyugarte o entrar en esclavitud simplemente por las mentiras del enemigo. El Espíritu de Dios que mora en ti es mucho más grande que el espíritu del diablo que anda moviéndose por los aires en esta tierra. Es un espíritu superior. Así como la serpiente de Moisés se comió las 3 serpientes, así el Espíritu de Dios se va a comer todo tipo de iniquidad que exista en el camino o que te quiera llevar a la esclavitud. Así, por el poder de la unción, los yugos son quebrantados, las cárceles son abiertas, los grilletes se pudren, solo y únicamente por la unción del Espíritu Santo de Dios. No hay nada que pueda resistir. No hay poder humano, ni poder diabólico o satánico, ni cárcel que pueda resistirse a la unción del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Sí, porque si tú te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha dado ese Espíritu. Te voy a decir una cosa. Y te digo con la certeza que Dios te lo ha dado porque me enseñó que sí. Desafortunadamente, he estado apuntando muchos tropiezos todos estos días, pero no puedo abarcar toda la Biblia en una sola predicación. Entonces, paciente conmigo y ve escuchando y vas a ver a dónde el Señor te va a llevar. Porque el único problema, vamos a decir, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes necesidades económicas, ¿verdad? Entonces, le pides al Señor que te provea. Y Él te provee en una forma abundante. ¿Ok? Por decirlo así. No porque no lo haga. Es un ejemplo. Y después de que Él te ha proveído y tú tienes la cantidad de dinero, por decirlo así, en el banco, y es tuyo, te fue dado a ti, pero como no quieres sacarlo, sigues mendigando pan. Porque simplemente el malo te dice, no es tuyo, aunque te fue dado a ti. ¿Ok? No es tuyo. Entonces no lo usas, no lo gastas, porque le crees las mentiras del enemigo. Una de las cosas, te voy a decir algo, pueblo, que el diablo, él no tiene poder, lo único que tiene es una lengua mentirosa. Pero esa lengua la ha usado para decirte mentiras y tú la has creído. El Señor te ha dado de su espíritu, pero tú le has creído las mentiras al diablo y el diablo te tiene comiendo migajas de pan porque no usas el poder que Dios te dio en contra del enemigo. Tú tienes el poder, el Señor te lo dio a ti, pero tú le crees las mentiras al enemigo que te dice que no lo tienes basado en lo que ven tus ojos terrenales. Entonces no usas el poder que Dios te dio contra el enemigo que te oprime cuando lo que tú tienes es más poderoso que el enemigo que te está oprimiendo. Es como si un niño de unos 5 años y tú como una persona adulta o madura te tumbase, te patease y te tumbase y te tuviese con el pie en la cabeza. Físicamente, ¿te dejarías? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es un niño pequeño. Así está el malo también. El Señor le quitó todo el poder y te lo dio a ti. Te dice mentiras que tú no puedes, que tú no debes, te dice mentiras que no lo tienes, que Dios no te ama, que en fin, un montón de cosas que te dice y tú se las crees cuando Dios te dio todo a ti.
Únicamente vas a poder levantarte cuando digas, ¿sabes qué? Por eso el Señor dice, levántate y manos a la obra, porque tú lo tienes, ya basta. El espíritu que Dios te dio a ti es superior, pero el diablo no quiere que te des cuenta que el espíritu que tú tienes es superior. Él quiere mantenerte a la misma forma derrotada antes de que vinieras a Cristo. Y todos los tropiezos que te ha apuntado, los has cometido porque has creído las mentiras del diablo en lugar de creerle a Dios. Y vamos a seguir y te voy a mencionar versículos claves específicos que enseñan que el poder de Dios te ha sido dado. ¿A dónde está el diablo? ¿Y quién es el diablo para que mires o para que le andes poniendo atención? Manténle el pie en la cabeza nada más. Te digo, pueblo, tanto poder a tu disposición y simplemente vivir una vida pusilánime por causa de no creer. Lo tienes en tus manos. Dile, vete de mí, Satanás. Tú tienes el poder. Por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, porque cuando saben que Dios, por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra y lo miraron, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios Altísimo? ¿Ok? Porque miraron, ellos te ven a ti también. Miran tu luz, es todo lo que ven, tu luz. Entonces, cuando ven tu luz, ellos saben que tú les puedes hacer daño, en pocas palabras. Por lo tanto, te dicen mentiras para evitar que tú uses el poder que tienes en contra del enemigo, y te atan a los deseos carnales de esta tierra para que te mantengas enviciado en ellos mismos y creas que no puedes. ¿Sabes cómo me trae memoria el Señor ahorita? Es como el elefante. ¿No has escuchado esa historia? Tal vez los predicadores te la han dicho, del elefante cuando lo entrenan, está muy salvaje, le ponen una cadena bien gruesa en su pie. Ya después de muchos días, cuando ya está domado, por decirlo así, le ponen cualquier cuerda, ya nomás se jala tantito y siente jalón, y ya pues simplemente se queda ahí. Aunque fácilmente puede reventar esa cuerda, ya no la revienta porque antes muchas veces se jaloneó y falló. No pudo reventar la cadena. Ahora con una cuerda pequeña, con esa se queda atado allí. En el mundo antiguo, en el mundo pasado o en el cristianismo pasado, el diablo buscó esclavizarte. Vino Jesús y te libertó. Pero recuerda, cuando el Señor Jesús sacó a Israel de Egipto, lo sacó y Egipto los persiguió y los destruyó en el mar Rojo. Luego los metió a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron en la tierra prometida? En la tierra prometida había naciones que ellos mismos tenían que expulsar. El Señor Jesús vino y te quitó todos tus pecados. ¿Ok? Él te libró, te hizo libre completamente. Pero te dejó ciertas cosas que tú mismo tenías que acabar. Los deseos de la carne. Esos te los dejó para que tú los vencieras. De la misma forma como el Señor le dijo, si tú no sacas a estas naciones, ellas se señorearán sobre ti. Así que no mires en sus paganerías ni las cosas que hacen, porque yo las aborrezco y las desecho. ¿Ok? No te fijes cómo ellos caminan para decir así voy a caminar yo. En cuanto a los deseos de la carne, el Señor los dejó allí para que tú creas que en la cruz ha sido crucificada tu carne y estás muerto, y es un asunto constante, diario, que tienes que verdaderamente creer. Pero pueblo, cree la palabra, cree la palabra, cree la palabra de Dios. No la resistas, no pelees con Dios, no busques, pueblo, la mente tuya con la de Dios está demasiado lejos separada. Por eso no nos mandó razonar. Nos mandó obedecer. Y si razonamos, no es con nuestro raciocinio carnal, imposibilitado. Si razonamos, es de acuerdo a la mente de Dios, sin límites, y todo es posible, sin imposibilidades. Y no estoy hablando de riquezas, de prosperidad. Estoy hablando de vivir una vida en victoria. Las otras, esas no importan. ¿Por qué te digo? Porque el Señor prometió darte todo lo que necesitabas en esta tierra. ¿Ok? Ya tienes promesa. Pero Él te dijo, apártate del mal.
ahí no tienes promesa. Ahí tú tienes que apartarte del mal. Ahí tú tienes que decirle no. Pero en cuanto a proveer tus necesidades, Él dijo que Él las proveerá. Ya no tienes ni que preocuparte ahí. Hay que trabajar en lo que Él nos dijo que trabajáramos. ¿Qué? Apartar del mal todos los días, día a día. Sí, yo te digo esto por experiencia. No es ayer que empecé a vivir el Evangelio. Sin embargo, día a día, de una forma u otra, el malo está buscando todo el tiempo hacerme pecar. Pero también yo todo el tiempo tengo que estar alerta para cuando mire los dardos del enemigo, los apague con el escudo de la fe. Para estar alerta de las moscas y de las zorras que se quieren colar para contaminar mi vestimenta. Tengo que mantener mi vestimenta pura y limpia enfrente de Dios porque no sé el día que vaya a venir o me vaya yo a ir con Él. Por eso, pueblo, entonces es importante, tú tienes todas las herramientas que necesitas y como te dije, te voy a enseñar que realmente no eres débil. Te voy a enseñar el poder que Dios te dio porque Él te lo ha dado, pero no lo crees. ¿Ok? Si tú no lo usas, es como tener una pistola. Sabes que dispara, pero si no dispara nunca surte pero si nunca la usas, nunca sabes el efecto que tiene. ¿Ok? Por lo tanto, no te estoy diciendo que use la pistola, simplemente es un ejemplo del poder de Dios, que si lo tienes es como una herramienta, si no la usas nunca va a simplemente agarrar resultados de lo que estás haciendo con ella o del propósito para el cual fue creada. Así que vamos a continuar, si Dios permite, con esto mañana, o primero Dios. Si no, pues ahí como quiera estamos. Pero el plan es creerle, ¿ok? Créele a Dios. La paz del Señor Jesús sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo,